acaba de chocar un tío. La ha partido todo. Partido todo. Mira lo que nos ha hecho. ¿Y ahora? Esto ya está temblando, me cago en todo. Hasta que lo parió. Hijo de la grandísima. ¿Y ahora qué? Hola. Buenos días a todos. Hoy estamos en Río Paranaíba. Bueno, estaba en Río Paranaíba, que es una ciudad o pueblito, no sabemos exactamente cómo se consideran aquí las cosas, porque... Yo creo que es pueblito, más chiquita. Sí, ¿no? Puede ser. Y bueno, como ya les contamos en el vídeo anterior, estamos en Brasil, ahí es donde está el Río Paranaíba. Nos han invitado a pasar unos días en otra finca de café que se dedica a cafés muy especiales, solo a café de especialidad. Además cultiva de las mejores variedades que hay. Que es el Geisha. Es el Geisha, por eso el nombre de nuestra gatita, Geisha. Se dedican solo a cafés de muy alta calidad. Así que bueno, si quieren acompáñennos en el día de hoy a ver cómo se produce uno de los cafés de mejor calidad de todo Brasil. Por un puentecito. Qué bonito, miren un río muy lindo. Se ve verde. Es aquí que empezamos a ver los cafetos, y estos sí creo que son de la finca a la que vamos, porque estamos a 3 minutitos. Miren, todo eso es café. Miren cómo lo plantan así como en círculo. Después de varios kilómetros atravesando los cafetales, llegamos a la Fazenda Rodamuño. Aquí conocimos a Tiago Corsi, la quinta generación en la familia productora de café en la fazenda. Primero nos invitó a conocer los alrededores de la finca, donde se encuentran todo tipo de árboles frutales, como papayas, naranjas, mandarinas, incluso piñas, o como ellos le llaman, abacaxi. Una pequeña selva frutal junto a sus cafetales. Y después de este paseo, nos llevó a conocer el ansiado fruto, el café. En este momento no teníamos ni idea de la experiencia que estábamos a punto de vivir. Wow. Mira cuánto café hay. Es impresionante para la primer cosecha de esta planta. Wow. É uma variedade muito adaptada à nossa região. Esta es nuestra variedad favorita, es Geisha, como el nombre de nuestra gatita. Se produce en menor cantidad que otras variedades, pero es que el sabor que tiene en taza, para mí, el mejor. Pode colher e pode chupar, que a mamão papai é purinho. Wow. Ese también está muy bueno. ¿A qué sabe, Vane? Sabe entre el melón naranja, lo chiquitito, Melón naranja, sí. y la papaya. Él dice papaya. Lo que pasa es que yo no tengo el registro sensorial de la papaya muy grabado en mi memoria. Me gustaría probarla y hacer una Una cata. cata con, o sea,
creando esa memoria que algún día les vamos a enseñar cómo creamos esas memorias sensoriales. Pero increíble. Este es Pacamara, ¿no? Sí. ¡Wow! Es enorme. Sim. Porém, foi outra variedade que segregou muito. Tem nesse Pacamara, tem nesse Pacas, tem Maragogipe. Então, quando eu estou replicando, eu venho aqui E pegar de aqui. só do Pacamara, tá? Que não haja... Mais. Dessas grandes, todos devem ser Maragogipes. Exquisito. Para que se hagan una idea de la diferencia de tamaño, este es Maragogipe y ese es uno normal. Geisha. Este geisha y este maragogipe. Miren el tamaño. Es enorme. O sea, impresionante. Ramitas de café. Todo eso va a ser café. Miren la flor de café, qué bonita. Preciosa. Nunca había visto una, ¿no, Vané? No. La primera vez me la quiero llevar a casa. Qué hermosa. El pétalo es grueso, ¿eh? Linda. Miren, Qué también tiene bonito. la misma planta. Tiene café y tiene la flor. Tiene floración. Que no se suele dar en muchas. Las dos cosas a la vez. Mm. Ese café está Buenísimo. buenísimo. No me imagino tostado. Debe ser una locura. Después de deleitarnos con los mejores granos de café que jamás hayamos probado, nos dirigimos donde secan el café. Estos son unas camas africanas y se utilizan para secar los cafés de mejor calidad y selección. En este caso, un microlote geisha. Increíble. Se reparte aparte a mano. Sí, es todo más artesanal. Hacen todo a mano, tienen partes con máquina porque son cafetales muy grandes y tal, pero tienen una recolecta a mano. Recolecta a mano y algo que vos decías recién era que es una fazenda, una finca donde no se escucha ruido, ni de máquinas, ni de gente, ni de... De camiones y tal. El único ruido que hay es el de estos señores que están juntando todo el cafecito para hacer las hileritas y todo, pero ya creemos está. que eso también me pareció súper interesante lo que dijiste, que eso se debe reflejar en el sabor del café, ¿no? Que Sí. no está estresado, no está cultivado de manera orgánica, está cosechado de manera manual. Sí. Además, Tiago nos decía que ellos utilizan los menos aditivos posibles y eso lo que hace es que el café mantenga todos sus microorganismos, todos los nutrientes que necesita Sea más natural. para que después a la hora de fermentar o a la hora de procesar de forma natural conserve todas las propiedades del café y no las mate usando pesticidas, usando químicos que al fin y al cabo dañan también al producto. Vamos a probar el jugo que sale de ahí. ¿Está bueno? ¿Qué sabe? Sabe como un mosto. Sabe a vinito dulce. Está bueno. Muy bueno. Pero sabe a frutado también. Olá pessoal, boa tarde, Thiago Corsi, nós somos proprietário aqui da Fazenda Rodomonho, fazenda que trabalha com cafés especiais desde 2008. Estamos recebendo aqui a visita desse casal querido, turistando. Somos quinta geração de cafeicultores na família, trabalhamos com variedades exóticas também, temos geisha, maragogipe, pacamara, algumas outras variedades bem interessantes também. Nosso ponto crucial aqui é cafeicultura regenerativa, né? Cafeicultura conservativa, trabalhar uma planta sadia em conjunto com vários outros fatores que influenciam na fauna, na flora da região. E acreditamos que nossos lotes, nossos cafés são diferentes justamente por isso, por trabalhar de uma maneira diferente, com essa visão de um paladar sobre cafés mais consciente, mais limpo.
recién salimos de la Fazenda Rodamuno, la verdad que no podemos estar más agradecidos, nos trataron unos reyes, ¿no? Como si fuésemos familia, de verdad. Increíble. Muchísimas gracias a Tiago, a toda su familia, a su familia del café también, que son los chicos que trabajan con él, unos genios todos. Me encantó que van todos a una, que trabajan en equipo, que tienen un objetivo claro y el mismo objetivo todos. La verdad, increíble la experiencia. ¿Nos gustaría habernos quedado más tiempo? Sí. ¿Podemos? No. Desafortunadamente nos hubiese gustado quedarnos mucho más tiempo, pero tenemos que seguir porque si no se nos van los días y se nos van los meses. Y queremos ir a la playa. Sí, también. Aparte no sabemos si nos van a renovar más tiempo o no, entonces bueno, lo intentaremos según el tiempo que tenemos ahora. Ahora en estos días vamos a ir a otra finca de café porque es verdad que esto nos está abriendo muchas puertas. Sí, hay mucha gente invitándonos a muchos lugares, así que muchísimas gracias a todos. No a todos vamos a poder decir que sí por una cuestión de tiempo, pero bueno, a los que ya concretamos vamos a ir. Denle un like al vídeo también, no se olviden de darle like porque así nos ayuda a subir el algoritmo y que este vídeo se vea más. Como dice un amigo, nuestro amigo de Clamar, cumpliendo sueños, no te hagas el lindo, deja un comentario, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, gente. Acaba de chocar un tío. Ha partido todo. Partido todo. Mira lo que nos ha hecho. ¿Y ahora? Usted está temblando, me cago en todo. Hasta que lo parió. Hijo de la grandísima. ¿Y ahora qué? Bueno, aquí este personaje nos acaba de chocar toda la furgoneta. Ya ha partido todo el faro. Todo. Mira lo que nos ha hecho. El faro este igual no se fabrica aquí, así que no sé. José ahí tratando de llamar a nuestro amigo, pero justo nos quedamos sin datos, así que estamos tratando de conectar con el internet de acá, pero tampoco funciona muy bien. No podemos llamar porque no tenemos dinero ni saldo en el móvil, o sea, estamos aquí jodidos y solos. Miren cómo quedó. No, impresionante con lo que le dio. Wow, no sé qué vamos a hacer ahora. Aparte, quiero que observen un detalle, ¿eh? Miren todo el espacio que tenía el muchacho para ir para atrás. No puede ser. Miren todo el espacio que tenía. Estamos solos estacionados ahí. Nah, impresionante. La verdad, no sé qué decir. Bueno, este señor ahora no quiere pagar ni quiere ayudar para solucionar la cosa, que no tiene dinero, que no tiene seguro, y ahora está intentando decir que estamos mal estacionados cuando estamos dentro de las líneas del estacionamiento, evidentemente, y él es él el que ha salido de ahí y se ha ido para atrás y ha metido todo. Así que bueno, hemos llamado a unos amigos de aquí de la finca de café, de aquí de Brasil, que ellos pueden ayudarnos y pueden echarnos una mano a ver cómo solucionar esto. Él estaba saliendo de ahí, se ha ido marcha atrás y nos ha metido allí en contra del coche. Evidentemente nosotros no podemos estacionar en una plaza normal porque es muy largo y sobresaldría, entonces hemos aparcado así, que había más coches igual, de la misma manera, para entrar y no sobresalir fuera. Este señor evidentemente no entiende de que estamos dentro de las líneas de estacionamiento, porque estamos dentro, de hecho hemos dejado margen, y es él el que se ha venido aquí y ha metido de lleno. Así que bueno, yo no tengo ningún problema en solucionar las cosas amistosamente, pero se ve que el señor este no está por la misma labor. Y eso de que no tiene dinero, la camioneta se ve bastante bien, la verdad. Así que vamos a ver cómo se soluciona esto. De momento necesitamos un faro
y necesitamos una aleta. La aleta no hay problema, se consigue aquí, no es mucho dinero. El faro, la aleta es esto, la chapa. ¿Todo? Sí, todo el paño ese se cambia. Es lo de menos. Lo que pasa, el problema está en el faro, que este faro no se fabrica aquí en Brasil. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Una eternidad más tarde. Bueno, seguimos aquí en la estación de servicio, esperando a unos amigos. Seguimos con la cosa igual. No tiene seguro y tampoco tiene intención de pagar, así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ahora vino un amigo nuestro brasilero. Estamos tratando de hacer las intermediaciones. Vamos a ver qué acontece. Pero gente, si vienen y están en Patos de Minas, no llamen a este número de teléfono para que les haga fletes, porque no es una buena persona. Una eternidad más tarde. Bueno, aquí estamos después del accidente. Hemos tenido que recurrir a varios amigos y bueno, ellos han venido a ayudarnos, a tratarnos de llegar a un diálogo con esta persona. Sí, porque la verdad, no iba a pagar nada. No quería pagar nada. Quería pagar nada. Después vino su mujer, su hija y bueno, lo hicieron entrar en razón un poco. Así que bueno, nada, hemos llegado a un acuerdo. No paga todo, no es justo, pero aquí en Brasil se manejan así. La gente no tiene seguro y bueno, es o arreglas algo o no te llevas nada. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos el faro y nada, deseennos suerte. Bueno, hoy nos levantamos un poco más tranquilos después de la noche. Yo la verdad es que no dormí muy bien. Me desperté a medianoche también y no podía dormir. Sí, yo también. Pero bueno, queríamos contarles un poquito más detallado cómo pasó todo. Nosotros estábamos en una estación de servicio. Sí, estábamos grabando durante el día y demás y decidimos ir a la estación de servicio, tenemos que repostar y además al día siguiente íbamos a ir a otra finca de café. O sea, y hoy había un estacionamiento que era así como en batería pegado a unos árboles, pero en ese sobresalíamos mucho, entonces nos pusimos en el que está en el medio, que era como uno delante y otro detrás, y en ese ocupábamos dos espacios, pero cabíamos perfectamente y no estábamos en medio de nada, de lo que es el tráfico. De hecho había más coches alrededor nuestra cuando nosotros paramos. Entonces cerramos las cortinas y estábamos charlando acá en la parte del comedor y escuchamos ¡boom! ¡Boom! Pero se movió todo, se movió toda la camioneta. Yo lo primero que pensé era que habían querido entrar en la camioneta, como teníamos cerrado y todo, no se veía que estábamos adentro. Habían querido entrar y habían querido romper un vidrio. Y salimos los dos, pero como una bala, Corriendo para afuera, y menos mal. Lo primero que vi fue ahí enfrente la camioneta de este señor y me bajé y me subí encima de lo que es la parte de atrás de la camioneta. Digo, si se quiere ir me va a tener que llevar con él. A veces se pegó un salto y se subió encima de la caja. Me subí encima y digo, ¿qué haces, tío? Obviamente no entendía nada porque era brasilero. Yo me fui a la puerta rápido y le di así para que abriera la puerta, porque si no llegamos a salir rápido, se va. Medio que se va, sí. Porque estaba como para irse. Lo que pasa es que vio que salimos rápido, pero si nosotros no llegamos hasta ahí, ese se va y a nosotros no hay quien nos pague absolutamente nada. La verdad es mucha impotencia estar en un país que no es el tuyo, que te suceda esto y ni siquiera hablar bien el idioma, porque nosotros entendemos todo, pero a la hora de hablarle no le puedo decir lo que estoy pensando, porque no me sale así de rápido. Y también la persona se da cuenta de que eres extranjero e intenta después jugar la carta de bueno, haz lo que quieras. Sí. Cuando escuchó a José que era español, medio que se quiso desviar de la situación, y cuando escuchó que yo era argentina, bueno, medio como que se quedó, porque es muchísimo más fácil poder reclamar, imputar a alguien siendo argentina en Latinoamérica que siendo español.
Pero bueno, este hombre estaba solo, al principio estaba, ay, lo siento, lo siento. Yo digo, bueno, el hombre se ha dado cuenta de que la ha cagado y ya está. Un arreglamos y no pasa nada, ¿no? Sí, Yo un qué error sé. lo tiene cualquiera, somos humanos. Pero claro, ahí le pregunté por el seguro y me dijo que no tenía seguro. Cuando no tiene seguro, bueno, pues habrá que arreglar entre nosotros. Esto alguien lo tiene que pagar. Y cuando vio que tal, que éramos extranjeros y eso, dijo, yo no tengo para pagar. ¿Cómo que no tienes para pagar? No, yo no tengo para pagar. Además tenía siempre una actitud como, no, a mí me da igual, yo no voy a pagar, a lo que quiera. Entonces nosotros cuando vimos esa actitud, lo primero que pensamos es, le rompemos toda la camioneta. Eso, sinceramente, es lo primero que pensamos y lo que íbamos a hacer. Y estábamos ya preparados para eso. Pero bueno, vino su mujer y su hija y ellas son personas muchísimo más Más razonables. Y ellas, de hecho, entendieron lo que había pasado, entendían que la culpa la había tenido él. Y que no era ellos justo. le decían al marido, no, pero es que tú te tienes que hacer responsable de esto, porque has sido tú el que le has dado. Yo estaba fascinada. Entonces, de alguna manera u otra, hay que solucionarle esto a los chicos, porque, a ver, o sea, yo puedo ponerme en la situación de que el hombre no tuviese para pagar, pero es que yo tampoco puedo dejar que esa persona se vaya y yo me quedo ahí con el problema. Aparte que es inviable conducir así. Ese es el problema, es que el faro, al haber roto el faro, nosotros no nos podemos mover. Si a mí me para la policía, al que multan es a mí. Entonces, bueno, le dije, hay que buscar una solución, ya está. Ya en ese momento sabía que de alguna manera u otra a nosotros nos iba a costar dinero, seguro. Sí. Y el comedero de cabeza. Pero al principio el hombre no quería pagar absolutamente nada, no quería saber nada. No paraban de venir amigos suyos, no paraba de venir gente, nosotros estábamos ahí solos. Además, justo se nos acababa de terminar el plan de datos y el plan de las llamadas. Y estábamos ahí para intentar recargar en la estación de servicio, de hecho con el wifi de la estación de servicio. Pero no podíamos llamar a nuestros amigos porque teníamos gente aquí que nos podía ayudar. No podíamos recargar, Vanessa estaba nerviosa, yo que no quería que el tipo se montara en el coche y se fuera. Pues si se monta en el coche y se va, ahora búscalo. Y además dijo, bueno, llama a la policía si quieren, no van a venir, aquí no vienen. No vienen si no hay víctimas. Y Claro, digo, bueno, después- entonces me pongo como víctima, me pongo abajo de tu coche y digo que me has atropellado. Y dijo, bueno, a lo que quiera. O sea, el tipo estaba muy tranquilo. Evidentemente, cuando ya hablé con mis amigos, dijeron, no, espérate que vamos para allá y te echamos una mano y buscamos una solución. Nuestros amigos son brasileros, hablan solo portugués. Eso fue lo loco, ¿no? Que los llamamos, vinieron y el hombre le hablaba en portugués a nuestros amigos y nuestros amigos nos hablaban en portugués a nosotros. Sí. Ellos no hablan español, Pero entonces bueno, era como que los Era llamamos para traducir, pero era medio gracioso. era gracioso. La cosa está en que cuando llegaron ellos empezaron a hablar, le explicó de nuevo a este hombre, mira, yo no tengo seguro, yo no tengo para pagar. Y es verdad que la pieza nuestra no está aquí en Brasil, no existe. O sea, le podía haber dado a cualquier parte de la furgoneta que no hay problema, hay repuestos por todos lados, de todo, menos los faros. Los faros son totalmente diferentes. Entonces le dije, mira, como sé que no hay ninguno aquí, yo me puedo aviar consiguiendo uno de desguace, uno de segunda mano de alguien, qué sé yo, cualquier otro. Lo adapto, aunque se quede un hueco por algún lado, no me importa, pero yo necesito tener un faro ahí. La aleta, bueno, la enderezamos, buscamos un taller de chapa pintura, qué sé yo, y se arregla. Sí, es estético, pero el faro, Pero el lo faro es necesitamos. fundamental. Aparte que nosotros estábamos completamente dispuestos a poner un faro usado, a poner un faro Que no fuera el que no suyo. fuera el original, porque entendemos que no está el original aquí. O sea, Pero- le dábamos todas las chances al chabón. Y bueno, nada, al final Sí. hemos llegado a un acuerdo. Que Sí, porque nuestros amigos nos dijeron, no es justo si tampoco. llamas a la policía, ellos van a venir, tú vas a la policía, presentas un acta, rellenas todos los documentos. Esta persona va a hacer todo como que no tiene recursos para pagar. Y así es como funciona en Brasil. La justicia le va a decir, muy bien, vale, pero tú igual vas a tener que pagarle de alguna manera u otra. Pero nos dijeron, esto puede tardar 1 año, 2, 3, hasta 5 años puede durar el que haya una sentencia. Y ahora él va a decidir cuánto puede pagar. Y si te dice, voy a pagar 100 reales todos los meses y el arreglo son 5.000 reales, pues échale tiempo. Entonces, evidentemente, no podemos jugar
O sea, esa carta. Esa carta no era inviable. Por eso él estaba tan tranquilo y quería llamar a la policía, porque sabía que si llama a la policía, Perdíamos. ahí perdíamos todo. Entonces, bueno, al final, entre una cosa y otra, dijo, bueno, yo puedo pagar 1000 reales, conseguí un amigo que me deja el dinero y es lo único que te puedo dar. Tengamos en cuenta de que el faro solo aquí en Brasil cuesta 3.000 reales. Nuestros amigos nos dijeron, engancha el dinero, pues si no, no vas a ver nada. Si quieres que te lo pague todo, no te lo va a pagar. Y bueno, aceptamos ese dinero, no tenemos otra, no se puede hacer otra cosa. Pero lo que le dije, esto se soluciona porque es material. Pero si tú atropellas a una persona... Tienes que tener seguro. Tienes que tener seguro. Y después entendí, porque él no paraba de preguntarme por la franquicia. Y es que aquí, después me explicaron de que los seguros tienen como tipo de seguro a todo riesgo y tienen una franquicia. Tú das un golpe y tú te cubre los daños tuyos propios también. Nosotros no tenemos ese, como turista no tienes esa opción, tienes solo a terceros. Si yo le doy a alguien, mi seguro paga todo. Aquí la gente lo tiene a todo riesgo porque si esta persona, que no tiene seguro, le choca al que sea, da parte, el seguro paga, tú pagas la franquicia y ya está. Y él lo que quería es que yo diera parte a mi seguro y él pagara el dinero de la franquicia, que serían 300, 400, 500 reales. Pero cuando se dio cuenta de que no teníamos franquicia y que él tenía que correr con los gastos de todo, pues dijo que él no iba a pagar nada. Bueno, cuestión que cerramos en 1.000 reales, que no es justo, no nos parece bien, porque esta persona se ha equivocado y tiene que pagar por sus errores, como todo el mundo. Pero bueno, era eso o nada, así que preferimos eso y ahora nos tenemos que buscar las papas y tratar de encontrar un faro. Básicamente, si lo pide España, que ya lo he buscado, la geisha, salen 1.200 reales más el 60% por el costo de importación. Las importaciones aquí en Argentina, en Brasil, no sabemos si en otros países, se pagan en aduana y se cobran la importación un 60% del valor del producto y del envío. Entonces, si el producto sale, no sé, 400 reales y el envío sale otros 400 reales, pues tú vas a pagar el 60% de 800 reales. Es una locura. Sí, porque el faro ya cuesta 1.200 reales con envío, pues ahora súmale un 60% más que tardaría más o menos un mes en llegar, cosa que no tenemos. Pero bueno, como ahora mismo no podemos hacer otra cosa, vamos a trabajar un poquito. Trabajar un poco en lo que tenemos mucho material atrasado. Vamos a intentar de organizar la visita de la finca de café de hoy para mañana y a ver de qué manera podemos continuar conduciendo sin problema. Voy a ver si puedo buscar un cacho de plástico acrílico o algo y darle calor y darle una forma y ponerlo delante como protector para que no entre todo el polvo para adelante, porque eso es otra. Tenemos que ir a una finca donde es todo camino de tierra y va a entrar polvo porque, como verán, les vamos a dejar acá una imagen, está todo abierto el faro. Sí, no hay un agujero así de grande. Así que bueno. Esa es la situación, gente. Estas cosas pasan. Sí. Cuando uno viaja y uno no cree que le vaya a pasar y uno le tiene miedo a tener un accidente en la carretera y al final resulta que estando parado te pasa exactamente en una estación de servicio te chocan, pero bueno. Así que si alguien puede arrojar algún dato de cómo conseguir el envío desde España para aquí, para Brasil, para Uruguay o Argentina, porque a lo mejor para cuando llegue estamos por esos países. Más que nada porque si compramos otro faro vamos a tenerlo provisorio, después habría que traer el de España, sí o sí. Claro, tendría que ser buscar el otro, o sea, va a ser doble gasto. Pero bueno, la cuestión es poder traerlo y a ver si hay alguna manera de no tener que pagar ese 60%. Porque si no, es como pagar 3 faros. Bueno, si a alguien le ha pasado, si tiene algún dato, por favor, lo deja en comentarios y así tenemos más info.